pueden ver la pizarra, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Recuerdan cómo es el desarrollo de la serie de Taylor? Uf. No me acuerdo. Bueno, pero lo teníamos en la clase pasada. Lo vamos a hacer para y de ti. Ti más 1. Central ti. Este lo que teníamos era que y de ti más 1. Este iba a ser a y de ti más h por y' de ti más h cuadrado sobre 2 factorial y' de ti más, vamos a pasar por un exponente m sobre m factorial, la enésima derivada, y así hasta el infinito. Este es el desarrollo de la serie de Taylor. ¿Recuerdan para qué servía el desarrollo de la serie de Taylor? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos desarrollando esta serie de Taylor? Bueno, aquí lo pueden ver en su teclas. Lo que estamos haciendo es encontrando el valor de una función a través prácticamente de sus derivadas. Eso es lo que hacemos. Entonces, si ahora, aquí lo dejo de manera general. Normalmente, obviamente, nosotros no podemos agarrar todos los términos infinitos. Recuerden que estos métodos los vamos a programar, como les decía, y no va a ser posible que agarremos toda la parte, todo su desarrollo infinito, sino que vamos a agarrar hasta una cierta cantidad. Entonces, esto tiene unas ciertas condiciones que se tomaron de manera inicial para el método. El método decía que las funciones que vamos a ver son de tipo de Lipschitz, son funciones que van a estar acotadas con una constante L, que le llamamos constante de Lipschitz a esa constante, y además esas funciones tienen derivadas continuas en un intervalo AB, que van a ser de clase m más 1, por decirlo de alguna manera. Es decir, van a tener m derivadas que van a estar continuas en un intervalo. Entonces, en este caso, el desarrollo de la serie de Taylor, nosotros sí lo hacemos para un cierto valor m. Entre más grande sea ese m, más exacto vamos a tener el valor de esa función en ese punto. Entonces, nosotros al principio lo que hicimos en la clase anterior prácticamente fue agarrar este desarrollo en la serie de Taylor, pero con los dos primeros términos. Y los dos primeros términos es cuando el m vale 1. Entonces, cuando este m que está aquí vale 1, entonces voy a tener 1 factorial, y primera derivada de ti, y lo que me iba a quedar en ese caso iba a ser estos dos primeros términos, y a eso le conocíamos como el desarrollo del método de Euler, a eso que está aquí, y todo lo que estaba acá, adelante de él, recordemos que era prácticamente la resta o los términos que faltaban para esa serie de Taylor. Y a partir de eso podíamos encontrar el error de truncamiento para el método de Euler, que consistía en prácticamente estos términos. Ahora, ¿qué pasa si yo no tomo m igual a 1, sino que m lo tomo de diferente tamaño? Entonces vamos a ver qué pasa para un m igual a 2. Si m, por ejemplo, es igual a 2, esto lo que me quedaría va a ser y de ti más 1 es igual a y de ti más h por y' de ti más h cuadrado sobre 2 factorial y' de ti. Esto que está aquí. Eso sería agarrando ahora los tres primeros términos cuando m vale 2.
de la serie. Y lo demás que tendríamos, el h al cubo sobre 3 factorial, que fuera el otro término, por y' ti, más el otro sería h a la 4 sobre 4 factorial de y la cuarta derivada, y así sucesivamente, van a ser prácticamente los valores sobrantes o que van a restar, o los valores que van a faltar de hacer esta aproximación utilizando m igual a 2. Entonces, ¿cómo hacíamos para encontrar el error de truncamiento del ejercicio? ¿Recuerdan cómo íbamos a hacer? ¿Recuerdan qué les puse cuando encontrábamos el error de truncamiento que iba a ser necesario ver para poder encontrarlo? ¿Recuerdan? Teníamos que ver qué cosa, o teníamos que dejarlo de forma evidente, o en términos de qué cosa. Creo que se los apunté en la primera parte, cuando decía el error de truncamiento local significa, y le di para encontrar ese vamos a dejar, ¿recuerdan o no recuerdan? Vamos a dejar de manera explícita la derivada de esto. Entonces, para estos métodos, lo que vamos a hacer, y esto más que todo va a servir para la parte computacional, por el momento no nos va a servir si lo hacemos nosotros de manera manual, que es la primera parte que siempre vamos a trabajar en los métodos, a ver la introducción de los métodos. Entonces, al hacerlo de manera manual, tal vez esto no es tan necesario, pero cuando estemos programando el método, vamos a ver que es importante que lo reescribamos de esta manera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir y vamos a restar el YTI que está aquí y vamos a restar todos los otros términos que tengamos nosotros. Pero con m igual a 2, los primeros 3 términos para esa serie de Taylor. Entonces vamos a tener aquí menos h, voy a sacar el factor común esa h de estos 2 términos que están acá, y' de ti más h sobre 2 factorial, y' de ti, esto es igual a h al cubo sobre 3 factorial, y' de ti, allá sí, infinitamente. Ahora, ¿qué pasa si divido todo entre h? Si yo divido todo el lado izquierdo y el lado derecho entre h, esto me va a quedar de la siguiente manera. Y me queda h al cuadrado sobre 2 factorial, y' de ti más. Y normalmente esto decimos que esa va a ser la función psi. Ahora, esto que yo tengo acá, así como está reescrito de esta manera, es claro ver el error de truncamiento de esta función o de este método. El error de truncamiento, si nosotros desarrollamos otro elemento, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que en el otro elemento, el siguiente va a ser h a la 3 con 3 factorial, aquí sería, perdón, aquí no es 2 factorial, que es 3 factorial, que es 4 factorial. Aquí es 3 factorial, aquí es 4 factorial, aquí va a ser 4 ti y así, más. ¿Cuál es el menor h que queda del desarrollo que sobra de la serie de Taylor? El menor h que va a quedar va a ser h al cuadrado, de ahí todos los demás que van a quedar van a ser con exponente mayor, h al cubo, h a la 4. ¿Por qué decimos que el error de truncamiento entonces es de orden ese h a la 2? Porque recordemos que el h, nosotros vamos a tomar h's que se aproximen a 0. Entre más próximo a 0 esté el h, entonces el método va a tener mayor eficacia. Si tomamos un h que no es tan cerca de 0, entonces cuando nosotros vayamos a encontrar las aproximaciones, vamos a ver que vamos a cometer más error. Ahora, cuando este h se va acercando a 0, si nosotros estamos elevando a una potencia,
Si la potencia se va haciendo más grande, entonces este error se va haciendo menor. Los números que están entre -1 a 1, si los elevamos a n, que es un número natural, cuando n se va haciendo más grande, estos números se van haciendo más pequeños. Por lo tanto, el mayor número que puede haber en esta resolución va a estar en el término de y', que lo está acompañado por h al cuadrado. Por eso decimos que el orden de esto es OH2. ¿Estamos claros? Y este de aquí va a ser el error de truncamiento de la función. Va a ser un error de orden 2 cuando m es igual a 2. Entonces, de manera general, ¿qué es lo que vamos a considerar? De manera general, lo voy a escribir de un solo. Y más 1 va a ser igual a y más h. Aquí vamos de y' de ti más h medios de y' de ti más hm-1 sobre m factorial de la enésima derivada de ti. Esto va a ser la resolución de los primeros m más 1 términos cuando m o m es igual a n, en caso que fuera n, de la serie de Taylor, y lo que va a estar aquí, lo que va a sobrar de ese desarrollo, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Más h a la m más 1 sobre m más 1 factorial de y a la m más 1 de ti y así sucesivamente. Entonces, todos los términos que estén adelante de él son los términos que vamos a omitir, por así decirlo, para proceder con el método de Taylor de orden M. Y si nosotros hacemos la nomenclatura de que la derivada se vea de manera explícita, vamos a tener que el orden de este error va a ser orden de h a la m, o el error que vamos a tener va a tener orden m. Entonces, de manera general, para Taylor de orden m, el error de truncamiento local va a estar dado por h a la m sobre m más 1 factorial por y a la m más 1 por ti más, bueno, h a la m más 1 sobre m más 2 factorial y así sucesivamente. Lo tenemos acá. ¿Estamos claros con esto? ¿Estamos claros, jóvenes? Están prestando atención. Están ahí, mejor dicho. Sí, profe, estamos aquí presentes, solo que estamos analizando todo lo que nos está diciendo. No crea que no estamos escuchando. Estamos prestando atención. No, ¿lo puede volver a explicarle, por favor? ¿Hola? ¿Se lo puede volver a explicar la parte de manera general? Lo que estoy haciendo es reescribiendo el polinomio de la serie de Taylor de tal manera que vamos a agarrar solo los m primeros términos de manera explícita y los demás van a ser prácticamente los sobrantes para este desarrollo. Esto es lo mismo que está antes, simplemente que saqué de factor común un h en estos primeros o en estos m términos que están acá para decir que los m más 1 términos primero del desarrollo de la serie de Taylor va a constituir el método de orden superior de orden m, perdón, del desarrollo de Taylor. ¿Por qué razón? Porque si solo miraban esta parte, esto era cuando m vale 1. Los dos primeros términos van a ser de orden m igual a 1, de que era el método de Euler. Entonces, los primeros
3 términos van a constituir de orden m igual a 2. Los primeros 4 van a constituir de orden m igual a 3. Entonces, los primeros m más 1 términos constituyen el método de orden m del desarrollo de Taylor, o el método de Taylor de orden m. Y aquí lo que está de esta manera, lo que hace falta, que es ese error de truncamiento, lo pongo aparte para que sea evidente que estos términos los vamos a despreciar, por así decirlo, que son los errores que harían, son los términos que hacen falta para la solución exacta del método, ya que no podemos tenerlos en consideración todos cuando estamos hablando de un desarrollo de un método numérico. Entonces estamos considerando solo los primeros m términos. ¿Ya estamos claros con esto? Sí, profe. Sí. Ok, que yo siento que a veces están en otra cosa y se desconcentran y... Bueno, no siento, estoy segura que están en otra cosa, al menos la mitad. Al menos la mitad. Ok, entonces recuerdan que hicimos un ejercicio para Euler en la clase del 13, creo, del 13 de septiembre. Entonces vamos a hacer ese mismo ejercicio, solo que ahora lo vamos a hacer para órdenes superiores. Entonces, y aquí este método es, obviamente, bueno, el método de Euler es un caso particular de este método. Este método es muy bueno cuando se consideran m's un poco grandes. Ahora, y tiene mucha desventaja este método. Una de sus desventajas de este método es que a veces las derivadas no son tan fáciles. Calcular la derivada cuarta de una expresión tal vez no va a ser tan fácil, la derivada quinta. Entonces, este método no se vuelve útil cuando la obtención de la derivada que vamos a tener va a ser muy difícil obtenerlo y vamos a utilizar otro tipo de métodos. La ventaja de este método, que es un método muy fácil, tanto de deducir como también de analizar su estabilidad y su consistencia. ¿Cómo vamos a hacer para analizar, por ejemplo, la convergencia del método? Recuerdan que en la última parte de la clase anterior había dicho, si los métodos de primer paso son estables y son consistentes, entonces van a ser convergentes. Ese es un teorema. La estabilidad y la convergencia, perdón, la estabilidad y la consistencia de un método implica la convergencia. Por lo tanto, solo necesitamos ver si el método es consistente y estable para determinar si el método va a converger en estos casos, en estos métodos de primer orden. Te vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Ejercicio. Use el método de Taylor. De orden 2. Cuando y de 0 es igual a 2. H es igual a 0.2. En y' es igual a t al cuadrado menos 1 sobre y a la 2. Para determinar y de 1. Ok, vamos a hacer prácticamente lo mismo que antes. Entonces, para hacer el desarrollo de este ejercicio. Ese es un poco fácil porque dicen de orden 2. De tarea va a quedar de orden 3. Vamos a hacer tarea para ahora. Ok, ¿qué vamos a hacer para este? Primero, para realizarlo, pues vamos a poner de manera que se vea de manera evidente cuál es el método de orden 2. El método de orden 2 va a estar dado por y de i más 1 es igual a y más h de f. Recuerden que y' es igual a f, ¿verdad? De ti y más h sobre 2 por la derivada. Entonces, sí, aquí algo que se me olvidó decir importante. Si y' de ti es igual, no alcanzo a ver.
es igual a f de ti y, entonces, este es y prima de ti sería, eso sería la derivada de y con respecto a t, ¿verdad? Entonces va a ser f' de ti y, es decir, la primera derivada de la función f. Entonces, así de manera recurrente vamos a encontrar la enésima derivada de ti, va a ser f de n-1 de ti y. Por lo tanto, en este caso, para orden 2, solo vamos a considerar f', o vamos a considerar hasta f', que representa la segunda derivada de y. Y aquí está el método de Taylor de orden 2. El método de Taylor de orden 2 es este. Ahora ya tenemos el método de Taylor de orden 2. Ahora, ¿qué nos hace falta encontrar? Si ya tenemos f de ti y y, ese ya lo tenemos. Uf, qué rápido. F de ti y y es t al cuadrado menos 1 sobre y cuadrado. Más fácil, t al cuadrado menos 1 por y a la menos 2. Así no nos va mal cuando hacemos la derivada. La derivada entonces de esto con respecto a t va a ser menos 2 veces y a la menos 3 por y prima. Primero, yo siempre derivo ese primero, luego copio el otro, t al cuadrado menos 1, más, ahora derivo este y copio este, 2t por y a la menos 2. Ya tenemos la derivada. Ahora, ¿quién es y'? Y' ya lo tenemos antes. Y', recuerden, es esto que está aquí. Y esto es y'. Entonces, reemplazando, esto va a ser menos 2y a la menos 3 por y', que es t al cuadrado menos 1, y a la menos 2 por t al cuadrado menos 1, de nuevo, más 2t y a la menos 2. Esto se reescribe y se tiene de manera más bonita como saco factor común el 2. Aquí esto va a quedar a la menos 5. Lo paso de un solo a dividir porque está el denominador negativo. Ya la 5 va a quedar abajo. Aquí va a quedar, primero copiar positivo. Aquí va a quedar y a la 3 por t. Y a la 3 sobre y a la 5 y y a la menos 2. Este que tenemos acá. El t que está aquí, el 2 lo saqué de factor común. Luego vamos con este término. Aquí va a quedar el y a la menos 3 por y a la menos 2, es y a la menos 5, que ya lo pasa el denominador. Y aquí solo vamos a tener t a la 2 menos 1 al cuadrado. ¿Estamos claros? La suma de esto. Y ya tenemos entonces la derivada. Entonces, ¿qué implica? Implica que ese y más 1 que está ahí, si lo hacemos de manera, que quede de manera evidente, ¿cómo va a quedar? Esto va a ser más h, el h es 0.2 para este ejercicio, más 0.2 por f de ti y y. ¿Quién es f de ti y y? Es ti al cuadrado menos 1 sobre y a la menos 2. Vamos a ver, no se ve muy bien. Y a la menos 2 más h, que es 0.2 entre 2, por f' de t y y, que es esto, que es por 2, se cancelan estos entonces, y aquí va a quedar y al cubo por ti menos ti al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre y a la 5. ¿Estamos claros con esto? ¿Estamos claros de dónde sale esto? Sí, profe. Yo tengo una duda. ¿Por qué queda menos? Ya al final, ¿por qué queda el negativo en la fracción? ¿Por qué queda y a la 3
TI menos. Esto de aquí solo hice un arreglo algebraico. Lo único que hice fue, como está ya la menos 3 y ya la menos 2, esto es ya la menos 5, entonces lo que hice fue ya la menos 5, pasarlo a dividir a todo, o sacar de factor común ya la menos 5, entonces aquí me queda, si saco factor común ya la menos 5, aquí me queda y a la 0, ya la menos 5 entre ya la menos 5, ya a la 0, que es 1. Y si saco factor común ya a la menos 5, entonces lo divido y a la menos 2 entre y a la menos 5 y eso se vuelve y a la 3, este que está acá. Cambié el orden, sí. Sí, cambié el orden y lo reescribí que se mirara más corto, o sea, que se mirara más corto, pero es esto mismo, solo que utilicé álgebra para reescribirlo. Sí, sí, solo que por los signos quedaba un poco con duda, Sí. pero ya me fijé que cambió el orden. Sí, Gracias. el orden. De nada, perdón. Bueno, acá está. Entonces, este es el método que vamos a resolver para este caso en específico. Recuerden, el método es este. Pero nosotros para el caso en específico va a ser este que está acá. Entonces, vamos a tener y de i más 1, que es igual a y sub i más 0.2 de ti al cuadrado menos 1 de y sub i a la menos 2 era. A la 2 era, ¿verdad? Sí. A la 2 más 0.2 por y al cubo de ti menos ti al cuadrado menos 1 al cuadrado de y a la 5. Solo tenemos que reemplazar cuando i vale 0. Cuando i vale 0 voy a tener y1. Y y1 va a ser y0 y ya sabemos quién es y0. Y0 nos da la condición inicial que va a ser igual a 2. Y t sub 0, la condición inicial dice que es 0. Entonces reemplazamos, y0 es 2, aquí va a quedar 0 al cuadrado menos 1 entre 2 al cuadrado, más 0.2 por y0 al cubo por t0, solo vamos reemplazando. Voy a hacer uno nada más y los otros ya voy a dar las respuestas. Entonces quedaría y1. Y1 va a ser y0 más 0.2, esto se me mueve y pierdo la 0.2 por 0 al cuadrado sería, ¿verdad? Menos 1 entre 2 al cuadrado. Más 0.2, este es 2. Más 0.2 por 0 por 2 al cubo, esto va a ser 0, menos 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 2 a la 5. ¿Cuánto da y1? Si lo hacen en una calculadora, a y1 les va a dar 1.94875. Nos da de esta manera. Bueno, la reunión se va a cortar, entonces vamos a hacer algo. Vamos a cortar todos, así se corta. ¿Ahorita qué hora es? Las 5:37, a las 5:42, 5 minutos, vamos de nuevo a iniciar la reunión para que ustedes hagan Y2 y Y3 y Y4, para que hagan Y2, Y3, Y4 y Y5. Y me dan la respuesta de Y2, Y3, Y4 y Y5. Entonces, en 5 minutos, a las 43, nos conectamos. ¿Está bien?